Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 1 en adelante. Tiene como tema manifestación del hombre de pecado. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra en qué condición está su casa y su altar a nivel de naciones. Dios nos dice que su casa y su altar, por causa de la apostasía, para estos tiempos estaría destruido. Dios le dice a su pueblo que nada te turbe. Dios le dice: no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Para estos tiempos de apostasía saldrían a engañar al pueblo de Dios y a los ministerios falsos maestros y falsos profetas. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de esta porción de la palabra cuáles serían las manifestaciones que tendría aquel falso maestro y aquel falso profeta en el momento que accionaría a engañar al pueblo del Señor. Dios le dice a su pueblo que nada te turbe, no te dejes engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice el Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuál es la esencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuáles son las características del Señor. Dios nos dice que el falso maestro y el falso profeta para estos tiempos no tan solo engañaría al pueblo del Señor. El falso profeta, el falso maestro, tiene unas características. El falso maestro y el falso profeta doctrina a un pueblo. Enseña al pueblo del Señor. Para estos tiempos de apostasía, el falso maestro y el falso profeta formaría y crearía casa y altar, similar a aquella casa y aquel altar que Dios envió a sus ministerios, en este caso a el sacerdote, para que éste trabajara con las ofrendas del pueblo. El falso maestro y el falso profeta opera a un nivel en el cual engañaría al hombre si el hombre no escudriña la palabra del Señor y sigue la voz del hombre. Por esto Dios nos dice a través de su palabra: no te dejes turbar, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, dice el Señor, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dios nos aclara
a través de esta porción de la palabra que el día del Señor está cerca. Dios nos aclara a través de esta porción de la palabra cuáles serían las manifestaciones de Satanás en los cuerpos asignados a trabajar, o para trabajar, quise decir, atacando el pueblo del Señor para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice que nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero el hombre vería la apostasía. Esta sería la señal de que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Esta sería la señal, lo voy a volver a repetir, de que la manifestación del hombre de pecado, quise decir del hijo de perdición, estaría cerca. Sí, Dios lo va a enfrentar. En un momento dado Dios lo va a confrontar. Pero antes de que Dios lo confronte, viene a engañar al pueblo de Dios. Viene a engañar al mundo a nivel de naciones. La palabra del Señor nos dice que nadie te engañe. Dios nos aclara que primero vendría la apostasía. El pueblo de Dios vería apostasía en la casa del Señor. El pueblo vería la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, de esta manera. Hay otras maneras en las cuales el espíritu de Satanás para estos tiempos se mueve a través de este espíritu. La palabra del Señor nos dice que Él hace milagros y prodigios mentirosos. Dios nos dice que a través de estos milagros y prodigios mentirosos, el enemigo de las almas engañaría al hombre y el hombre le creería. La palabra del Señor nos dice que Satanás engañaría, atraparía al pueblo de Dios a través de milagros y prodigios. Esto sería a través de la manifestación de la bestia. La palabra del Señor, la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 13, verso 11 en adelante. Dios nos habla de aquella bestia que muere y luego sube del abismo sin fondo a operar en el cuerpo de aquel ser humano elegido para estos tiempos de apostasía. O sea, esta bestia tiene una asignación en un cuerpo. La palabra del Señor nos dice que esta bestia tiene semejanza de cordero. La palabra del Señor nos está hablando del Papa. La palabra del Señor nos dice que Juan ve a esta bestia que sube de la tierra. La palabra del Señor nos describe a esta bestia con cuernos como los de un cordero. Dios nos está mostrando de qué manera Juan ve esta bestia. Estos cuernos de cordero representan a la iglesia. El enemigo de las almas vendría a través de este cuerpo a engañar al hombre haciendo milagros y prodigios mentirosos. Me voy a explicar para que no se malinterprete. Dios le dio poder al hombre. Dios le entregó poder al hombre. Dios nos dice a través de su palabra que lo que sale de la boca, del corazón sale. Teniendo este ser humano
teniendo el Papa una asignación para estos tiempos de apostasía, teniendo la bestia una asignación en este cuerpo, en el cuerpo del Papa. Ella en este cuerpo, según el comportamiento de este, ella va a manifestar espiritualmente, ella va a sacar automáticamente toda la esencia que esta bestia trae. ¿Cuáles serían las manifestaciones? ¿Cuáles serían, quise decir, las manifestaciones que esta bestia tendría en este cuerpo? La palabra del Señor nos dice que haría milagros y prodigios mentirosos. Recordemos que lo que hace que el hombre se manifieste, lo que hace que surjan milagros y prodigios, es lo que sale de la boca del hombre, es la esencia. Cuando el hombre habla, lo que sale de la boca, nos dice Dios, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Ahora, Dios nos dice, Dios nos explica de qué manera surgirían estos milagros y prodigios. Estos milagros y prodigios los haría la iglesia del Señor. Aquellos ministerios que no trabajan conforme al corazón del Señor. ¿A qué se refiere el Señor? Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos da una ordenanza. Dios nos da un reglamento por el cual sus ministerios tienen que trabajar en la obra del Señor. Cuando un ministerio no sigue el orden de la palabra del Señor y hace como éste cree en su corazón, viene Satanás, nos dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2, y se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Satanás, cuando opera en el cuerpo del hombre, él no se ve. Es porque lo que afecta al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Lo que afecta al hombre es la llenura que éste tenga en su corazón. ¿De qué? El corazón de este ser humano está lleno. Ahora, el cuerpo de Cristo, los ministerios de Dios están llamados a obedecer la palabra del Señor. Según el ministerio que Dios le entrega a los ministerios, según el ministerio que Dios le entrega a los hombres que Él llama a trabajar en su obra, es la alimentación que estos tienen que obtener de la palabra del Señor. Si estos ministerios desobedecen mirando al mundo, practicando las cosas del mundo, y estos toman algún hermano, o estos toman, lo voy a volver a repetir, si algún ministerio de aquellos que Dios le da la oportunidad de trabajar en su casa y en su altar, si alguno de estos ministerios descuida su vida espiritual, practicando las cosas del mundo, mirando al mundo, no obedeciendo la palabra del Señor y haciendo con el ministerio que Dios le entregó lo que su corazón le dicta, este ministerio no está capacitado, no está formado como Dios quiere que éste esté, para que trabaje para el Señor. Lo primero que pasaría sería que Satanás vendría y manipularía este ministerio, manipularía esta mente según el deseo del corazón del hombre. Ahora, si este ministerio hace altares de milagros y prodigios,
entonces a este ministerio vendría el espíritu de la bestia, vendría el espíritu de Satanás y se manifestaría como Dios nos dice que está operando la bestia que tiene cuernos de cordero. Este poder que se manifestaría en este ministerio de desobediencia, este poder de quien sale es de la bestia que Dios nos dice que salió de la tierra. De esta manera es que Satanás está operando para estos tiempos de apostasía. De esta manera es que Satanás está engañando al pueblo de Dios, haciendo milagros y prodigios mentirosos. Los ministerios de Dios están llamados a separarse para el Señor. Estos están llamados a mantenerse purificados y santificados